En el presente microdocumental les presentaremos las diversas esferas de la pobreza, el hombre y Dios. Elegimos representar la pobreza física, espiritual e individual y la no creyente espiritual porque creemos que es de gran relevancia poder colocar a la palestra las diversas pobrezas que puede llegar a enfrentar un ser humano, pudiendo de tal forma vivir una o más al mismo tiempo. Para nosotros, ¿qué es la pobreza espiritual? La pobreza espiritual es un estado donde el ser humano se encuentra distanciado del conocimiento de Dios, del reconocimiento de una existencia de un Dios como parte de su historia. O sea, en resumidas cuentas, es el distanciamiento de una ente con su Dios creador. Hoy en día, ¿alguien pobre espiritualmente puede ser más cercano a Dios? Para responder esta pregunta, citaré en primer lugar del libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 3, el siguiente texto. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este versículo nos indica de que no es necesariamente ser ricos espiritualmente, ya que las escrituras nos muestran esta clase de humildad en varios hombres del pueblo de Dios. Desde Moisés, quien no se atrevió a continuar hacia la tierra prometida, si Dios no iba con él, citando a Éxodo capítulo 33, versículo 15. También Isaías reconoció su terror con su inmundicia mientras contemplaba la visión de Dios en su trono. Y hasta el mismo Pedro, quien sobrecogido por su pecaminosidad, se mostró humillado ante el Señor. Cabe destacar que todos ellos reconocieron su miseria espiritual. Todos ellos fueron hombres humildes y dependientes de la gracia divina. Ellos fueron pobres en espíritu. ¿Cómo se puede tratar esta pobreza espiritual? En primer lugar, la Iglesia indica de que hay que vivir en constante oración con Dios, ya que de esta forma uno puede obtener una actitud generosa y caritativa con los demás, poniendo siempre en lugar a nuestro prójimo, pensando en que nuestro prójimo está Cristo presente. En resumidas cuentas, se puede decir de que hay que amar más, sonreír más, llorar más, sentir más, liberarse más, orar más, aprender más y dejar ir más para ser ricos espiritualmente. ¿Qué es la pobreza física? A diario, miles de personas en todo el mundo viven en carne propia la pobreza material, siendo denominada como una de las más crueles y peor vistas por la sociedad, ya que trae consigo un sinfín de perjuicios y por ende la exclusión social de aquellas personas. Esta se define como la falta de acceso o dominio de los requisitos básicos para mantener un nivel de vida aceptable. Esto significa que una persona es pobre si no tiene suficiente comida o si carece de acceso a una combinación de servicios básicos de educación, atención de salud, agua potable, sistemas de saneamiento adecuados y un lugar de residencia seguro. Es decir, la pobreza es un fenómeno de desigualdad, así como un fenómeno de falta absoluta de ingresos. La pobreza anteriormente descrita se presenta notoriamente en mi sector habitacional, en la comuna de Panguipulli, pues al ser un sector que se compone prioritariamente por el sector rural, en donde el dinero emerge principalmente del cultivo o trabajo de la tierra con maquinaria, se refleja la brecha que hay entre los que poseen y los que no, lo cual se conoce como la línea de pobreza por la falta de recursos básicos para subsistir. Casi el 70% de la población de la comuna vive en sectores aledaños, por lo que dentro de 8 de cada 10 familias se señalan viviendo una pobreza material, ya que en ciertos sectores no existe aún el suministro eléctrico ni de agua potable, por el simple hecho de que estas familias no poseen los recursos para financiar su instalación y posterior pago mensual de estas mismas. Muchas familias de la localidad mencionan que sobreviven de la buena voluntad de otras personas, las cuales les donan recursos alimenticios. Asimismo, se observa que el acceso a la educación es limitada, pues al ser un pueblo alejado de la provincia de Valdivia u otras regiones, las familias se ven frenadas
por no poseer los recursos económicos para enviar a sus hijos a estudiar. Si bien el Estado brinda beneficios estudiantiles, muchas veces no son suficientes o solo cubren un cierto porcentaje del gasto total. De igual forma, se deja ver por medio de las condiciones habitacionales que muchas personas y familias poseen. ¿Cómo se conecta Dios con estas personas? Si bien Dios está con todo aquel que le ora y cree en su palabra, en esta ocasión se conecta de una forma muy particular con las personas que vivencian esta pobreza, pues a pesar de enfrentar un sinfín de adversidades día a día, no se deja de tener fe, y es ahí donde aparece la bondad de este Señor, ya que se mantiene fielmente la credibilidad de este Señor, demandándoles por medio de súplicas que les brinde un techo, comida y abrigo, cosas tan simples que a una persona normal se les olvida de agradecer por tenerlas. Las necesidades son muchas, pero los recursos muy pocos. Sin embargo, los beneficios que reciben le agradecen a Dios por tenerlos y ayudarlos a sobrevivir. A diario se encomiendan a Él para poder seguir subsistiendo, ya que en los momentos difíciles y de pobreza es lo único que los acompaña. Y es aquí la respuesta a la interrogante. Y es que al no poseer bienes, muchas personas dependen de la voluntad y bondad de otras personas para poder vivir, siendo estas las cuales les brindan comida y abrigo a ellos y a sus hijos. Y es por medio de estos actos que se deja ver Dios, pues por los cuales agradecen y suplican estas mismas personas. Humanos, por naturaleza, somos sociales, lo que genera que nos vinculemos cotidianamente con nuestros semejantes. Nuestro primer refugio al nacer es nuestro hogar, rodeado de personas que buscan protegernos, independiente de la composición del hogar. Dentro de las primeras experiencias que tenemos está la colaboración, el sentido de solidaridad para con nuestros semejantes, el que se establece como un principio vector de nuestras relaciones humanas. Sin embargo, en los últimos 20 o 30 años se ha acentuado el deseo individual, desfocado del ser humano, por la sobreacumulación de la riqueza, por el sobreconsumo humano. Las modas, la tecnología, los automóviles, casas, departamentos, ha generado una invisibilización de los más necesitados. Este fenómeno es una consecuencia de múltiples factores: globalización, capitalismo salvaje, corrientes filosóficas y económicas que colocan al ser humano en una competencia brutal por alcanzar o lograr todas aquellas bondades que se transan en el mercado. Así las cosas, el ser humano ha perdido de vista ese componente social de articulación humana, como un principio fundamental de convivencia y de colaboración para con los otros. Es ese fenómeno al que yo le llamo la pobreza del individualismo humano. Se presenta con total claridad en mi comuna, que históricamente ha sido vinculada a la bonanza y riqueza, siendo uno de los lugares turísticos preferidos por las clases sociales más pudientes de nuestro país. Ese lugar es la comuna de Pucón, perteneciente a la 9ª región. Por cierto, es un lugar maravilloso, tranquilo y de bellos paisajes, pero es una ciudad en que se viven realidades totalmente opuestas y que con la estructura político-económica que nos rige se acentúa. Las personas con mayores recursos son dueños de gran parte de la ciudad, sobre todo los lugares que permiten una mejor conexión con los elementos de subsistencia básica de la persona humana: supermercados, farmacias, centros de salud, etc. En ese sentido, las personas de menores recursos a lo largo de los últimos 20 años han sido aisladas y alejadas de la zona central de la comuna. Más aún, no existe una política de vivienda en nuestra comuna, y del último proyecto de vivienda social ya han pasado cerca de 10 años. Entonces, la conclusión es la siguiente: la pobreza debe estar lejos para que no arruine el desarrollo inmobiliario que se ha producido en la comuna. Una propiedad en Pucón puede tener un valor cercano a los 80 millones de pesos, que por cierto hace inviable el acceso de dichas viviendas a gran parte de la población, por no decir cerca de la totalidad de la población. Ese individualismo, que algunos han acentuado y que se ha comentado de paso, ha generado la destrucción de las zonas naturales de un valor incalculable. Por ejemplo, acabar con la zona de humedales que existía en el lago Villarrica, que nosotros conocemos como la Poza de Pucón. En esos lugares se han instalado grandes edificios y playas privadas. Entonces Pucón es una ciudad creada para una determinada casta social, así como lo puede ser Dubái en los Emiratos Árabes. Ellos sí, guardando las proporciones. La pregunta entonces sería: si esas personas que tanto dicen creer en Dios y en Jesús y en sus enseñanzas, ¿por qué razón contribuyen a destruir la naturaleza, a aislar a las personas de menores recursos y a alejarlas de la zona central de la comuna?
escudarse detrás de lo que significa Dios y hacerlo mal es un profundo error humano, y la conclusión que ello genera es la ignorancia existente de lo que debería ser una adecuada doctrina sobre la persona de Dios y el bien como un mandamiento esencial. Desde que ingresé a la universidad, nada me ha motivado más que adquirir y aplicar el conocimiento, para abrir los ojos de los más desposeídos, para que en la medida de lo posible, ninguna persona engañe a otra por el simple, pero fundamental hecho de desconocer una determinada ciencia o arte. Históricamente, los abogados han sido vistos como una profesión elitista, pero que en los últimos años ha variado, y ello es positivo, pues las personas pueden acceder con mayor facilidad al profesional del derecho. Esa es la clave: democratizar el conocimiento, desde la esfera pública así como también desde la esfera privada. Por acá dejo un link sobre la problemática de la segregación que se ha vivido en Pucón. Los seres humanos, por naturaleza, somos seres que buscan una especie de conexión con lo divino, ante nuestras múltiples preguntas sin respuesta o con complicadas respuestas. Esta situación, a lo largo de la historia, se ha desencadenado en guerras, en divisiones entre la población, discusiones acaloradas, entre otros desafortunados hechos. Hace aproximadamente 200 años, aún la religión tenía que ver en los reinos, donde, yendo más al pasado, los indígenas de nuestro continente fueron conquistados únicamente por una misión evangelizadora por parte del Reino de Castilla. Sin embargo, desde el siglo XIX en adelante, las cifras del ateísmo con la población cada vez fueron incrementando más. Las corrientes filosóficas, los escándalos de la Iglesia Católica, el mal desarrollo de la sociedad, o al contrario, la mala adaptación de la religión a los nuevos tiempos, resultan ser factores más que importantes del mencionado incremento. Por otra parte, es importante mencionar que diversos estudios hechos en Estados Unidos señalan que las personas con ateísmo o que son 0% espirituales tienden a tener más preguntas sin respuestas, ya que nuestra condición humana, la cual es limitada, no se encuentra apta para responder a las misteriosas e increíbles preguntas del universo. Esta pobreza se presenta donde vivo, en Gorbea, donde solo hay una iglesia católica y una o dos iglesias evangélicas muy pequeñas. En este pueblo, el cual me ha visto crecer y desarrollarme como persona, los asistentes en las misas o reuniones religiosas con los años cada vez ha ido disminuyendo, un hecho lamentable, sumado a la polémica de acoso sexual que hubo hace aproximadamente 4 años. Con mis propios ojos pude ver cómo la gente hablaba tan mal de la religión y de ser creyente. Era una enorme cantidad de personas, sin darse cuenta que el error lo cometió una persona en específico. Atacaban a la religión como si antes del suceso ya le tenían odio. Esta, sin duda, es una pobreza espiritual no creyente, ya que a la gran mayoría no solo les basta con su ideología tan egoísta, sino que tienden a atacar a las personas creyentes de una manera ferviente, lo que degrada y corroe sus almas sin duda. Ante esto, solo me queda decir de que estamos muy cerca de vivir en una sociedad en la que cada persona en su calidad individual imponga sin respeto sus muy personales y egoístas pensamientos u opiniones, de una manera alejada de Dios, es decir, sin amor, con odio. Como creyentes, nos queda explicar con amor a aquellas personas que no creen pero que respetan, que son pocas, y a las personas que representan la mayoría de estos individuos no creyentes que atacan con odio los valores que dejó Jesús, el cual fue enviado por nuestro Dios, intentar que entiendan lo real que es Dios en nuestro universo, lo profundo que son los conocimientos que Jesús nos dejó en su estadía en este lugar. ¿En qué representamos las pobrezas anteriormente vistas en nuestras carreras? Los abogados muchas veces son mal vistos en esta sociedad. Mentirosos es una expresión bastante simple comparada con las opiniones negativas de algunas personas. Pero tengo fe, hay que tener fe, de que estamos para transmitir valores además de realizar una eventual defensa o asesoramiento, a actuar conforme a nuestras convicciones y por sobre todo llevar a Dios en todo lo que hagamos. El poder indagar sobre la pobreza material deja en evidencia la estrecha relación que existe entre la educación y el imaginario de estos dos conceptos, pues se cree que la educación es un medio de salida o escape,
estableciendo dependencia conflictiva entre ambas, ya que se toma como constructo social que el estar educado disminuye la pobreza. Sin embargo, en lo cotidiano nos encontramos a personas que poseen y reciben una educación de calidad, pero se encuentran vivenciando diversas pobrezas, pues se cree que a mayor educación se genera mayor productividad potencial de la fuerza de trabajo y como consecuencia mayores ingresos potenciales para los trabajadores. De igual forma, las prácticas docentes y los contenidos curriculares son diferentes según la clase social de los alumnos, lo cual reproduce la desigualdad y más aún la legítima organización social cuya posibilidad implica educar para poder y no solo educar para saber. En definitiva, si bien no se puede demostrar que la educación saca a los pobres de la pobreza, tampoco demuestra que se pueda prescindir de la educación en el combate contra la pobreza. Esto nos lleva a considerar la orientación de la política educativa, principalmente gubernamental. Es necesario analizar las medidas políticas en práctica puestas en juego por el Estado, responsable de la educación nacional, para atenuar las deficiencias educativas, independiente de su efecto demostrable en la disminución de la pobreza. Asimismo, desde la profesionalidad, la pobreza espiritual de un ingeniero o un docente o cualquier profesional, al faltarle espíritu será una persona indecisa, por ende, no podrá actuar adecuadamente en la sociedad ni con los individuos que se relacione. Como personas que nos encontramos en una universidad llena de valores, tenemos la misión de formarnos y pulirnos como personas llenas de principios, de amor. Tenemos que sacar esa visión materialista de nuestras mentes y corazones, de que solo estudiamos para ganar dinero. Tenemos que tener la convicción de que estudiamos para llegar a lugares donde Dios nos tiene preparado llegar para regar su palabra y el amor que Él tiene para nosotros. Nosotros ser parte del reino de Dios, donde cada persona cuenta, cada persona merece amor y merece que no la juzguen. El mundo que Jesús nos enseñó a vivir, ya que Él no se quedó en palabras. Él vino y sufrió en carne viva y pagó por nuestros pecados.